Hola, buenas tardes para todos. Entonces, el día de hoy vamos a solucionar el circuito que vemos en pantalla aplicando algunos de los eh, teoremas de análisis de circuitos. Entonces, como podemos ver, este circuito nos dice qué resistor conectado de las terminales A y B absorberá la máxima potencia del circuito y cuál es esa potencia. Entonces, algo particular de este circuito es que tiene una fuente eh, dependiente del voltaje de esta resistencia, de 1 kilo ohms. Entonces, vamos a solucionarlo por medio del teorema de Thevenin, ya que necesitamos hallar la resistencia de Thevenin. Entonces, nos dice que debemos conectar una fuente de voltaje de 1 voltio al lado derecho del circuito. Entonces lo conectamos, como podemos ver aquí, la fuente de 1 voltio, y cancelamos o apagamos la fuente de voltaje que estaba acá. Al hacer eso, ningún voltaje nos va a fluir por acá. Eso quiere decir que B sub 0 aquí va a ser 0. Y al hacer la operación de 120 voltios por 0, pues nos va a dar 0. Y esta fuente queda automáticamente cancelada. Entonces, el equivalente de este circuito nos va a quedar dos resistencias en paralelo con la fuente de 1 voltio. Entonces, hacemos esa operación en donde eh, multiplicamos 10.000 ohmios por 40.000 ohmios sobre la suma de esas dos resistencias. Sería 50.000 ohmios. Y al hacer la operación nos va a dar ese resultado, que son 8.000 ohmios. Y ese sería nuestro equivalente. Pero lo importante es que necesitamos hallar la resistencia de T. Entonces ya la tenemos, que es 8.000 ohmios. Ahora lo que necesitamos hacer es hallar el voltaje de Thevenin. Entonces, como vemos en la pantalla, otra vez tenemos nuestro circuito y para hallar el voltaje de Thevenin necesitamos solucionar esta primera parte del circuito. Entonces tenemos una fuente de voltaje de 8 voltios, una resistencia de 3 kiloohmios y una resistencia de 1 kiloohmio. Entonces nos puede hallar B sub 0. Entonces, para hallar B sub 0, hacemos un divisor de corriente. Entonces, el voltaje de 8 voltios por la resistencia de 1 kiloohmios sobre la suma de esas dos resistencias, que sería 4.000 ohmios. En donde, al ser resultado, nos va a dar 2 voltios. O sea que sería B sub 0 sería 2 voltios. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hallar, reemplazar ese B sub 0 en esta fuente dependiente de 120 voltios, en donde necesitamos multiplicarlo, como podemos ver aquí. Entonces, reemplazamos ese B sub 0 por 2 voltios, que fue lo que nos dio, y lo multiplicamos por 120. Al hacerlo nos va a dar 240 voltios. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro circuito equivalente, como podemos ver aquí, hacer la simulación. Entonces, tenemos la otra parte del circuito. Como les dije, aquí ahora tenemos una fuente de voltaje de 240 voltios, pero lo interesante es que esa está más menos. Entonces, por eso nos da menos 240. Bueno, aquí nos faltó el menos. Menos 240 voltios. Y ahora lo que necesitamos hacer es hallar la intensidad que está corriendo por este circuito para poder hallar el voltaje de Thevenin. Entonces sabemos que intensidad es igual a voltaje sobre la suma de las resistencias. Entonces aquí tenemos menos 240, pero en este caso como lo estamos tomando el sentido contrario de los más de 6, entonces es más 240 voltios sobre la suma de 10
kilovoltios entre 40 kilovoltios. Eso nos daría 140 sobre 50 kilovoltios. Entonces, como podemos ver en el momento, esta parte de acá, como podemos ver acá. Al hacerlo, la intensidad es 0.0048 amperios. Esa es la corriente que estaba corriendo por el circuito anterior. Y lo que hacemos es multiplicar. Vamos a volver un poquitico acá. Multiplicar esa intensidad que nos dio por esa resistencia de 40 kilohmios para poder hallar el voltaje de Thevenin, que es lo que necesitamos. Entonces, al hacerlo, nos va a dar 192 voltios. Entonces, ya tenemos la resistencia y ya acabamos de hallar el voltaje de Thevenin. Ahora tenemos el circuito equivalente, como podemos ver aquí, que es el voltaje de Thevenin, que es 192 voltios, la resistencia de Thevenin, que es 8K o 8000 ohmios. Y algo interesante es que es para la máxima transferencia de potencia, nos dice que la resistencia RL es igual a la resistencia de Thevenin. Por eso estas dos resistencias son iguales. De esa manera hacemos la solución de este circuito para poder hallar la máxima potencia transferida en esa resistencia que es lo que nos está pidiendo. Al hacerlo, pues hacemos la intensidad, donde es 192 voltios sobre la intensidad. Bueno, algo importante es que ahora necesitamos hallar la intensidad que está fluyendo por este circuito, este nuevo circuito que tenemos. Entonces, vamos a darle aquí, debemos hallar esa intensidad. Entonces, lo que hacemos es este voltaje sobre la suma de estas dos resistencias, que es 192 voltios sobre 16.000 ohmios. Eso nos va a dar un equivalente de 0.012 amperios. Entonces, para hallar la máxima potencia transferida es potencia igual a intensidad al cuadrado por la resistencia de carga, y pues ahí tendremos la potencia. Entonces, lo que hacemos es reemplazar que la intensidad, como dijimos, es 0.012 amperios al cuadrado por la resistencia que carga, que es 8000 ohmios. Y al hacerlo, la potencia máxima que tenemos es de 1.152 vatios. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Saludos a todos.